Entonces tenemos ya una transformación de los personajes. Agar e Ismael son personajes negativos en contrapunto con Isaac, Abraham y Sara. Pero además lo que hace el autor es suprimir un elemento de la Biblia que es muy evidente. Agar es concubina de Abraham, pero no se puede decir. No se puede decir por dos motivos. En primer lugar, porque si Abraham es el padre de Ismael, entonces también lo ha educado mal. Entonces la culpa iría sobre Abraham. Pero además, Abraham entonces es polígamo. Y los caciques indígenas eran polígamos y los franciscanos estaban intentando luchar contra la poligamia y establecer el matrimonio cristiano, incluso decidir quién era la mujer que debía casarse oficialmente, ¿no? Entonces, esta supresión es muy evidente. Pero como ya se conoce también la tradición cultural indígena, se pueden añadir elementos de esa tradición. Se hablaba esta mañana de los huehuetratoli. Bueno, las palabras que Abraham dirige a Isaac son huehuetratoli, son ritos de pasaje. Lo que ocurre es que en este caso, y a mí me parece lo más interesante, están cristianizados. Y no es el único caso, porque los más conocidos son los de Bautista, aparte del libro Sexto de Sahagún, y están cristianizados. Es decir, que ya estamos hablando también de ese trasvase lingüístico y cultural al mundo indígena. La segunda parte del auto sigue mucho más fielmente el texto original. El tema central, evidentemente, es el sacrificio humano, y pueden entender que el sacrificio humano aquí va a servir mucho a los franciscanos porque el Dios cristiano no permite el sacrificio de Isaac, es decir, frente a los crueles dioses indígenas que piden los sacrificios, el Dios cristiano es benévolo. Pero, además, está claro que el tema del sacrificio de Isaac es un tema de obediencia. La Vulgata dice, como título de este pasaje, Deus tentat Abrae obedientiam. Es decir, que el autor no tuvo que sacar nada, ya estaba en la Vulgata que el tema esencial era la obediencia. ¿Qué es lo que hace el autor? Pues al trasladar a diálogo dramático incorpora una serie de intervenciones de los personajes para insistir en este tema. Entonces, Abraham le dice a Isaac que va a ser sacrificado, Isaac lo acepta porque es la voluntad divina, etc. Todos diálogos que no están en el pasaje bíblico, pero que se añaden para insistir en el tema. Bien, en definitiva, ¿qué es lo que he pretendido mostrar en el trabajo? El manejo de la Sagrada Escritura, en esta obra del sacrificio de Isaac y en general en el teatro de evangelización, es una muestra del esfuerzo de adaptación del universo cristiano al contexto indígena que tienen que realizar los misioneros franciscanos en la Nueva España, pero también de los objetivos y de las estrategias que pusieron en juego como parte del mismo. La Biblia se entendió como verdad irrefutable y en ese sentido aportó tanto la base doctrinal como las historias que servirían de ejemplos en la transmisión de una conducta moral cristiana. Y al recoger esos ejemplos, los frailes no dudaron en realizar las necesarias modificaciones a un texto pretendidamente inmutable, porque a pesar de las omisiones, alteraciones o incluso invenciones que encontramos en estas piezas, los autores no sintieron estar traicionando el texto original, sino traduciendo lingüística y culturalmente el sentido esencial del mismo, convencidos de que, como pretendían hacer creer a sus nuevos fieles, la lección que transmitían la daba Dios. Gracias. Gracias a Beatriz Aracil, que también cumplió perfectamente, no tuve que mostrarle el papelito de los 3 minutos. Y estoy seguro que esta exposición exquisita seguramente tendrá eco en ustedes, por lo que tenemos tiempo para pasar a comentarios, preguntas, etc. Sí. Dianela, por un lado. Primero, dar las gracias a Beatriz Aracil porque ha abierto una ventana más en una casa que yo he practicado mucho, porque mi exposición de ayer, pues la verdad es que procede mucho de lo que han sido los estudios. Ha sido una cantera, una
increíble, extraordinaria cantera. Una cosa más que quería preguntar a Beatriz Aracil era a propósito del sacrificio animal. Me parece que es un tema que, habiendo sido subrayado, quizás merezca la pena, en tu libro, quizás merezca la pena aclarar si es posible. Entiendo que el tiempo no ha permitido eso, desentrañar todos los posibles significados. Eso, muchas gracias. Bueno, en el beneficio texto, de todos. En el texto de la publicación sí que indico otra modificación, que sería la parte final del pasaje bíblico, que es el sacrificio del cordero, ¿no? Y entonces Abraham sacrificó un cordero en honor a Dios. Bien, claro, se ha hablado de que en la obra teatral lo que aparece es la intervención de un ángel, en la que se le dice, y el ángel le dice a Abraham: no debes matar a tu hijo, sacrifica un cordero. Y ahí acaba. Entonces se ha hablado mucho por parte de la crítica del sacrificio animal, porque claro, los sacrificios animales también era práctica idolátrica. Entonces suprimir eso, pues efectivamente suponía también un intento de evitar, recordar ritos, prácticas que estaban intentando eliminarse. Yo creo que este pasaje debe verse con cierta cautela, es decir, que desde luego la idea puede estar, efectivamente, ¿no? El sacrificio animal existía y por tanto eliminarlo pues siempre es una prevención útil, pero en teatro el sacrificio animal pues la verdad es que no es una acción representable en principio, Es decir, hay acciones que aparecen en escena y hay acciones que deben quedar en vacío, ¿no? O sea que el espectador debe imaginar. Entonces yo creo que aquí se juntan los dos elementos, que aunque se ha hablado mucho de evitar el recuerdo de la práctica prehispánica, deberíamos tener en cuenta también que no es una acción representable en principio. De hecho, en el Códice de Autos Viejos, la obra del sacrificio de Isaac no lo incluye. Bueno, ha sido preciosa la ponencia y quisiera decir que qué coincidencia tan satisfactoria, ¿no? Que las mismas palabras del lenguaje originario, de las lenguas nativas, Teopan, Teocali, etcétera, que empiezan por Teo, por Dios, ¿no? Y que van a hacer un trasplante como hacen las demás religiones, es decir, allí donde había los templos estos van a ser transformados precisamente para seguir rindiendo el culto a Dios. No hace a Tezcatlipoca, ni a Quetzalcóatl, ni a Quetzalcóatl o los tres dioses clásicos, ¿no? Entonces, ¿cómo se las arreglan en ese trasplante para poder relativizar por una parte a los dioses nativos y poder poner a ese dios humillado por otra parte? Es un dios humillado, con todo lo que significa de bajeza, que por otra parte se identifica con esa aparente bajeza que los españoles tenían de entrada, con la debilidad de los conquistados, entre comillas, ¿no? Porque ahí va a haber un puente muy importante, la bajeza de Dios con la bajeza y la humildad de los naturales. Bueno, es un problema realmente importante para los franciscanos este concepto de Dios y el concepto de Cristo, ¿verdad? Por lo que respecta al concepto de Dios, parece que ellos van a intentar sobre todo recuperar el concepto de Ometeotl, porque Ometeotl es un Dios dual y es un Dios padre. Entonces, lo que tenemos en los manuscritos, y tengo que aclarar, claro, no lo he dicho por falta de tiempo, pero tengo que aclarar que los manuscritos que se conservan son posteriores al siglo XVI, con lo cual no sabemos las modificaciones que se han podido hacer. Pero en los manuscritos que conservamos, como el problema que estaba planteando Elena, hay veces que aparece Dios, pero hay veces que aparece el del cerca y el junto, aquel por quien se vive. Es decir, esas perífrasis que se utilizaban para definir a Ometeotl. Y eso es lo que se utiliza para Dios. Y en otros manuscritos, en cambio, se utiliza Dios o Dios Padre. Es decir, que ellos están pensando sobre todo en esa idea de divinidad paterna para Dios, pero no eluden
la humanidad de Cristo y no eluden el tema siquiera de la pasión, a pesar de que sea un sacrificio humano. Y de hecho, en las primeras décadas tenemos noticia de que en Cuernavaca y en otros lugares ya se representaba la pasión. Lo que ocurre es que los textos sobre la pasión que tenemos son muy posteriores, son ya casi del 18. Pero no se elude porque el franciscano necesita mostrar la humanidad de Cristo y por tanto efectivamente entra en la bajeza y entra en el sacrificio y lo aborda teatralmente. Entonces tenemos esas dos visiones. El Espíritu Santo, por supuesto, no. Aunque en el Catecismo Pictográfico de Gante, recuerdas que el Espíritu Santo aparece como un colibrí, ¿no? Como un colibrí. De Jacobo de la Testera. Claro, en el de Testera también. En los pictográficos sí que, claro, tienen que mostrar el Espíritu Santo, pero tienen que mostrar las oraciones, y entonces ahí sí que utilizan símbolos indígenas. Beatriz, Marta, muchas por gracias. favor. Un comentario muy cortiquito. Me salgo un poquitico de los franciscanos, pero para insistir en lo que hablé en la presentación del... Justamente el año pasado en la Night School, un colega norteamericano nos habló de esa estrategia de la utilización del teatro para evaluar la comprensión de los africanos. Estaba en un país africano, no recuerdo en este momento en cuál, para evaluar la comprensión del pasaje de la Biblia que estaban ellos tratando de enseñar. Claro. Y él nos dijo que con mucha emoción había visto cómo ellos, cuando se trataba de teatralizar lo que habían tratado de entender, lo hacían con muchísima pasión. Claro que a él le quedaba la duda de si habían entendido realmente la Biblia o si estaban transponiéndola a sus propias creencias. Claro, pero es un método didáctico, o sea, es fundamental eso, sí.